con una oración. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud que nos prestas, la oportunidad que nos das nuevamente en este hermoso día, en esta hermosa mañana, de poder estar aquí, Señor, con el fin de estudiar tu palabra, para lo cual te rogamos, Señor, que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que estén receptivos, Señor, a tu palabra, a tu enseñanza, Señor. Y gracias nuevamente por habernos permitido llegar con todo bien hasta este lugar. Te rogamos por aquellos que vienen en camino para que los traigas con todo bien también. Y asimismo podamos juntamente estudiar tu palabra. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y como primer domingo del mes tenemos otra sesión de preguntas y respuestas. Hemos estado estudiando los libros o las epístolas de Romanos, Gálatas y Primera Corintios. Si hay alguna pregunta en esas cartas o en cualquier otra parte de la Escritura o en sí en cuanto a la Biblia, la iglesia, la vida cristiana, pues es el tiempo para hacer las preguntas. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quisiera saber qué dice la Biblia acerca de la comunicación y cómo debemos hablarnos el uno al otro, especialmente como en relación con amigos y con parejas. ¿Comunicación? ¿Cómo debemos de hablarnos? No, en palabras, ¿no? ¿En inglés o en español? ¿O en qué forma? Porque he escuchado, por ejemplo, gente que se habla y luego, pero se están criticando o están como bromeando o como, tal vez creo que sería más como cómo hablar con amor y reflejar a Cristo en nuestro hablar. Pues la manera correcta es siempre hablar directamente, sin doble sentido. Pues expresar, y cuando sí, o sea, porque hay personas que hablan en doble sentido, sino que expresemos directamente, que seamos conocidos porque hablamos directamente, o sea, sin hablar en doble sentido. Y al escuchar, pues también es necesario aprender a escuchar sin estar juzgando, ¿sí? Porque mucha gente también escucha, pero siempre juzgando. No terminan de hablar cuando ya están prejuzgando, ¿sí? No terminan de explicar algo cuando ya están prejuzgando. Así que, pues la comunicación pues debe ser directa, clara, sin ambigüedades, sincera y del corazón. O sea, si tenemos una idea hay que expresarla como mejor podamos, y si estamos del otro lado recibiendo las palabras, pues en veces también de ayudar a la persona a comunicarse sin criticar, sin juzgar. Claro que ya cuando el juzgar viene dependiendo si la persona nos pide opinión, ¿verdad? Pues no sé qué más podría agregarle ahí. También como yo he hablado con otros hermanos cristianos y como después de cada oración dicen, la palabra de Dios dice, pero la palabra de Dios, así como cristianos debemos estar hablando así, como siempre
la escritura? Cuando estamos hablando, Sí, así como amigos. pues depende en qué contexto estemos, ¿sí? A mí en lo general, cuando hablo con una persona, casi, casi siempre, no siempre, ¿verdad? Pero casi siempre, ah, hay personas que utilizan mucho la Biblia cuando están hablando fuera, o sea, con cualquier persona, ¿sí? Pero lo hacen, algunos lo hacen más como para que los demás piensen que es una persona religiosa o muy santa, ¿sí? Y que conoce la palabra de Dios y todo eso. Pero realmente cuando hablamos con alguien más, no necesariamente tenemos que estar constantemente diciendo pasajes bíblicos, ¿sí? Al menos esa es mi opinión en cuanto, porque cuando uso no muchos versículos bíblicos, en veces, en mi experiencia, ha sido personas que quieren verse como más santas, más religiosas, sí, más religiosas, más puras, más piadosas. Están presumiendo, como dijimos. Lo que yo he visto cuando la gente hace eso, hermanos hacen eso, muchas de las veces, no todos los casos, porque hay muchos hermanos que genuinamente pues quieren basarse, quieren que sus conversaciones, su palabrería siempre sea escritura, pero de lo que yo he notado también es que muchos que utilizan la Biblia en una conversación normal o una conversación de algo específico, intentan usar mucha escritura porque están reemplazando lo que no pueden obrar. Es decir, que nosotros somos llamados a vivir en la conducta cristiana, que es ser llenos del Espíritu Santo todos los días, en lo que decimos, en cómo hablamos, cómo nos conducimos en la vida. Y pues los que quizás no pueden hacer eso, reemplazan la obra del creyente, del Hijo de Dios, con palabras, para que mientras que quizás no pueda vivir así, como es llamado a vivir, usan palabras para que digan, oh mira, es santo, cuando en realidad pues quizás hay faltas ahí. Sí, casi por lo general están tratando de aparentar algo que no son, Sí. o no hacen. Entonces lo reemplazan utilizando la escritura, Sí. para aparentar que son muy piadosos. Tengo una pregunta que también se basa de cierto aspecto, en lo que está diciendo nuestra hermana sobre la conversación y sobre cómo uno debe de comunicarse. Y pues, ¿cuál sería una guía, o la guía? Obvio es la escritura, pero ¿dónde podemos encontrar en la Biblia la guía para la manera en el cual un cristiano pueda comunicarse en una forma clara sin tener, ¿cómo se dice? Preconcebido como un pensamiento? Porque muchas veces cuando hablamos, quizás alguien dice algo y nosotros estamos listos para brincar y decir no. Entonces, otra cosa también sería, cuando uno se comunica como hijo de Dios, es posible que uno sea fiel a Dios y que diga yo soy cristiano y tal cosa, pero que cada vez que habla esté demostrando ejemplos de enojo o de poca paciencia. ¿Es posible eso? ¿O dónde? No, o sea, una persona que es muy impaciente, pues tiene problemas hay algún problema en su vida, ¿sí? Una persona que siempre está prejuzgando a los demás también tiene problemas, hay algún problema en sí mismo, ¿sí? Porque pues nuestra relación primeramente debe ser con Dios, ¿sí? Si nuestra relación está bien hacia arriba,
va a estar bien hacia los lados, ¿sí? Si no tenemos una buena relación hacia Dios, es muy difícil que podamos tener una buena relación con las personas, ¿sí? Porque aún el mandamiento nos dice que amaremos primeramente a Dios, ¿sí? Y después que amemos a los demás como a nosotros mismos. Así que no lo podemos hacer de forma inversa. Si nuestra relación no está bien con Dios, si no amamos a Dios, no vamos a amar a los demás, ¿sí? A nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque la relación con Dios nos ayuda a tener paciencia, misericordia, compasión, amor, todo eso, ¿sí? Porque eso es lo que Dios deposita en nuestro corazón. Es el fruto del Espíritu de Dios, ¿sí? Así que no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Primero tenemos que adquirirlo, tener esa relación, obtener esos atributos para después poder dar a los demás. Yo, por ejemplo, hablando de mí misma, amo a Dios y pues soy creyente, pero sí batallo mucho con eso, con la paciencia y las conversaciones, como si rápido me pongo a la defensiva. Entonces, ¿qué pudiera hacer yo como creyente para resolver eso? Como dice usted, ¿cómo puedo mejorar mi relación con poca Dios? paciencia escuchando a los demás De cuando hablan de ciertos temas o todo el tiempo? De ciertos temas. ¿O nomás quieres estar hablando siempre? No. Cuando se trata de ciertos temas, especialmente defendiendo la palabra de Dios, como digo, no, eso está mal, pero obviamente no me estoy comunicando con amor, pero siempre me pongo como a la defensiva. No, la escritura no dice eso, así, pero no sé cómo realmente comunicarme con paciencia. Sí, primeramente tenemos que tratar de entender a la persona. Entender por qué es que piensan de esa manera. Yo sé porque yo también en un tiempo así era, de que nomás decían algo y no, ya estaba yo defendiendo, ¿no? Pero en veces lo más correcto es escuchar para ver desde dónde viene, tratar de entenderlos, ¿sí? Entender su punto de vista para después explicarles, ¿sí? Porque es lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Que cuando compartiera la verdad, pues lo hiciera en amor, ¿sí? Pero cuando estamos así a la defensiva, porque realmente no tenemos, Dios no necesita que lo defendamos, ¿o sí? Así que, pero sí necesitamos ayudar a las personas que entiendan. Y si nos ponemos al tú por tú, se convierte en una batalla y al último nadie gana, ¿sí? Así que lo mejor es tratar de entender la posición de la persona lo más que se pueda y luego guiarlo, decirle, ok, entiendo tu punto de vista, pero ahora fíjate, ¿qué tal este otro punto de vista? ¿Alguna vez lo has visto? O en veces lo que ahora hago en veces es decirle, cuando critican algo de la palabra de Dios, les decía, a ver, explícame dónde está eso, ayúdame a entender. O sea, en lugar de yo darles la respuesta, que ellos me den la respuesta, ¿sí? Y entonces, de esa manera, pues ya se da uno cuenta si la persona verdaderamente quiere saber la respuesta o simplemente está buscando excusas para no escuchar la verdad, ¿sí? Así que si me avientan la bolita, pues se las regreso. Ahí está la bolita, tú explícame, ¿por qué crees que está eso mal? ¿Sí? Porque mucha gente nomás repite lo que escucha, ¿sí? Aun cuando ni siquiera entiendan por qué. Pero ya cuando uno les regresa la pregunta, entonces ya los pone uno en ese lugar donde ellos tienen que dar la explicación en lugar de que yo tenga que dar la explicación, ¿sí? Así que
pues tenemos que escuchar primeramente y tratar de entender lo más posible desde qué posición están y siempre buscar la manera de tener esa comunicación sin estar en contiendas, ¿eh? Que no somos contenciosos, dice Pablo. Nosotros no somos contenciosos. Si ustedes son, pues allá ustedes, pero nosotros no somos contenciosos. Así es de que... y también hay que notar cuando estamos hablando con una persona, ¿cómo le dice la Biblia? ¿Cómo? No, bueno, dice, el que no cree en Dios es un ¿qué? ¿Apóstata o incrédulo? No, es como tonto, ¿verdad? Necio. También hay que notar si estamos hablando con una persona necia, ¿sí? Porque estamos hablando con una persona necia. Jesús dijo, ¿para qué echarle perlas a los puercos, no? O sea, estamos perdiendo el tiempo ahí. Y si notamos que la persona es necia, pues dice por ahí el dicho, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? O sea, ya es ponerse al tú por tú con alguien necio, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿sí? Así que también hay que darnos cuenta con qué clase de persona estamos hablando, ¿sí? Si estamos hablando con un necio, ni para qué estar gastando las palabras, porque un necio simplemente todo lo que le digamos va a estar buscando siempre con qué contradecirnos y no vamos a llegar a ninguna parte, ¿sí? Anteriormente cuando hablaba con alguien así, pues me hacían preguntas y preguntas y yo trataba de contestarlas y contestarlas, ¿sí? Y después dije, bueno, lo más importante es que la persona conozca el Evangelio, ¿sí? Si la persona no conoce el Evangelio y no lo acepta, entonces vamos nomás a estar ahí discutiendo y discutiendo y no va a haber ningún resultado, porque mientras la persona no acepte el Evangelio, no puede nacer de nuevo, y si no ha nacido de nuevo, no va a entender la palabra de Dios. Así que, ¿por qué estar discutiendo con alguien que no puede entender la palabra de Dios desde el punto de vista espiritual? ¿Sí? Porque está muerto todavía en sus delitos y pecados, y es como estar hablando precisamente con un muerto, ¿sí? Pero si lo ayudamos primeramente a que tenga vida, entonces ya es otra cosa, ¿sí? Así que esa es la mejor manera de ayudar a alguien a entender. Primeramente, porque siempre hacen preguntas, ¿no? Y que esto, y que aquello, y que esto. No, vamos a lo que tú necesitas saber primero, o sea, el comienzo. Primeramente necesitas conocer a Dios por medio de Jesucristo, conocer lo que Él hizo por ti, o sea, el Evangelio, y si lo aceptas, entonces vas a tener vida, y entonces sí vas a entender la palabra de Dios. Pero antes no va a poder entenderla, ¿sí? Y pues simplemente pues tener compasión, ¿sí? Porque hay que pensar que no entiende la palabra de Dios y no va a entender por más que se la digamos, a menos que lo llevemos ahí, a ese lugar donde sea confrontado con su pecado y que acepte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que nazca de nuevo, y entonces sí podemos hacer discípulos, ¿sí? ¿Amén? No sé si contestó la pregunta. ¿Sí? Yo creo que también se requiere mucha, como ya había mencionado, mucha comprensión
ser comprensivos de las personas, de su claro. punto de vista, porque lo que nosotros a veces deseamos es de que las personas sean comprensivas con nosotros en la forma de que quisiera uno que le escuchara a lo que uno está diciendo. Y eso es lo que uno desea, pero uno mismo también, pues no poniendo eso en práctica, no puede ser paciente con una persona cuando no hay esa comprensión o ser comprensivo de la forma de decir por qué cree esto o de qué forma, de dónde viene para estar diciendo estas cosas. Y cuando uno se da cuenta, quizás está diciendo eso o dice esto porque viene de tal y tal o lo ve de esta forma, es más fácil poder responder en acuerdo, no con ellos, pero en acuerdo podemos decir como al nivel en el cual nos encontramos en la conversación, como podemos responder concerniente al punto de ellos, a explicarlo más fácil o a hablar más fácil cuando podemos decir, ellos están diciendo quizás por este motivo, esta razón. Sí, pues es siempre ponernos al nivel de la persona, ¿sí? Como si estamos hablando con un niño, pues ponernos al nivel del niño, ¿sí? A ver cómo nos podemos comunicar, pero depende de nosotros que nosotros hagamos ese esfuerzo, ¿verdad? Y análisis de ver con quién estamos hablando, ¿sí? Con un niño, tenemos que explicar las cosas de tal manera que le entienda. Estamos hablando con un necio, pues también tenemos que saber que estamos hablando con un necio y tratar, pues, no estar discutiendo, porque por más que tratemos no va a entender. Si estamos hablando con alguien que sí está haciendo preguntas porque verdaderamente quiere saber, entonces, así que siempre tenemos que ver con quién estamos hablando. O sea, reconocer siempre, tener ese conocimiento, conocimiento de con quién estamos hablando, ¿sí? Porque de otra manera no podemos ayudarlos, mientras no sepamos con quién estamos hablando. Por ahí a los que hablan en público les dicen, tienes que conocer tu audiencia, saber a quién le estás hablando, ¿sí? Si hay puras mujeres, pues no vas a hablar del tema de hombres, ¿verdad? Si hay puros hombres, pues no vas a hablar de temas de hombres. O sea, tiene uno que saber con quién está uno hablando. Es lo que dice Pablo, cuando dice, con los judíos hablo como judío, con los griegos hablo como griego. Uh-huh. Todo cae en la audiencia o con quién estás hablando, no vas a hablar. Y eso fue el ejemplo más, pues, podemos decir, perfecto, que si estoy hablando con un niño no voy a estar hablando de cosas muy profundas, aunque es posible, sí se puede hacer. Pero con un niño uno va a simplificar las cosas para... Sí, Pablo se hacía a todos porque él quería alcanzar a todos, ¿no? A los judíos pues les hablaba de la ley, pero no podía hablar de la ley con un gentil, porque el gentil no conocía la ley de Dios, ¿sí? Así que cuando hablaba con un gentil usaba ¿qué? La creación, porque ellos conocían de la creación, podían admirar la creación, ¿verdad? Así es de que pues él también primeramente tenía que ver con quién estaba hablando y de esa manera hablar con la persona. ¿Alguien más? Tengo una pregunta. A ver. He escuchado muchos maestros, pastores, y hay varios que yo he escuchado recientemente que dicen que ellos tienen la verdad. Cada uno de nosotros como cristianos, de cierto punto, podemos decir que tenemos la verdad. Primeramente y bíblicamente, el que tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el que cree que es Dios, el que cree que la salvación se encuentra solamente por medio de Jesucristo, tienen la verdad. Pero en términos de doctrinas, ¿hasta qué punto podemos llegar nosotros, incluso nosotros como iglesia, a decir que tenemos la verdad? ¿Cuál es pues
¿cómo podemos decir, nosotros tenemos la verdad, mientras que alguien que tiene una doctrina completamente diferente puede decir, tenemos la verdad? ¿Es posible decir una iglesia, no, aquí tenemos la verdad? ¿Y cuál sería el base? Obvio la Biblia, pero ¿cuál sería? ¿Es permitido decir eso? Es mi pregunta. Y si es permitido, ¿de qué forma? ¿O por qué? Porque muchos dicen, yo tengo la verdad. Y otra iglesia, yo tengo la verdad. Pero, sí, pues todos reclaman que están en la verdad, ¿no? Bueno, pues en el cristianismo hay ciertas verdades que no son, en las que no podemos desviarnos, ¿sí? Una de ellas es, primero, la Biblia. La Biblia es la autoridad, ¿sí? Si alguien no reconoce la Biblia como la autoridad suprema, entonces no pueden estar en lo correcto, ¿sí? Porque hay religiones que, es más, todas las falsas religiones tienen la Biblia, pero no todas la tienen como autoritativa, ¿sí? Muchos dicen, creemos esto, pero esto no. Entonces están escogiendo entre qué creer y qué no creer. Si la Biblia no es la autoridad máxima, van a estar errados ya, porque desde ahí ya hay un error. Si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué estamos afirmando con eso? Que Dios es la verdad, ¿sí? Que todo lo que emana de Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo soy una de las verdades. Él dijo, yo soy la verdad, ¿sí? Así que si alguien no cree que la Biblia es la autoridad máxima en la iglesia, desde ahí ya está errado, ¿sí? Porque no está creyendo. Podrá decir, pero no lo está afirmando completamente, ¿sí? Ya hay dudas ahí. Duda de esta parte, que esto, que aquello. Como algunos que dicen, no, pues lo que Pablo estaba ahí hablando sus opiniones, y cuando él hablaba sus opiniones, pues muchas veces estaba incorrecto. No. Lo que está escrito es palabra de Dios y tenemos que tomarlo como palabra de Dios, nos guste o no nos guste, es la palabra de Dios, ¿sí? En segundo, pues tenemos que la palabra de Dios es la autoridad, y habla de quién? De Dios, ¿verdad? De Cristo, ¿sí? Así que tenemos que creer que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y no solamente Jesús, sino también el Padre y el Espíritu Santo. O sea, lo que se conoce como la Trinidad, ¿sí? Aunque la palabra Trinidad no está en la Escritura, no quiere decir que Dios no se ha revelado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Si alguien no cree esto, pues es lo que la Biblia enseña, ¿sí? La Biblia siempre habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no podemos negar al Padre, no podemos negar al Espíritu Santo, no podemos negar a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tomarlo como la Biblia nos lo revela, porque ¿me acuerdan? Es la palabra de Dios. ¿Ok? Así que, y luego hay otro punto, ¿verdad? De que la salvación, cuando es la salvación, es por gracia, ¿por medio qué?
de la fe. Si alguien dice que es por obras, entonces ya está desviado, ¿sí? Porque la Escritura habla claramente que la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Es un regalo que no nos merecemos y es algo que no podemos ganarnos, ¿sí? Solamente tenemos que creer, y aún el creer es un regalo de Dios, es la fe. Así que es completamente de Dios, no es por esfuerzo humano, ¿sí? Así que esto es lo más importante que debemos de entender, comprender y aceptar y creer. Hay otras doctrinas que no son tan esenciales, ¿sí? Porque no tienen que ver con la salvación, ¿sí? Pero esto tiene que ver con la salvación. Y si algo está mal en la doctrina de la salvación, entonces no vamos a obtener esa salvación, por más que creamos que estamos ya salvados o que vamos a ir al reino de Dios. Si estamos equivocados en uno de esos puntos, no va a ser posible, ¿sí? Yo he hablado con personas y me han dicho, ¿cuál es tu obsesión con la verdad? Sí, ya los dos creemos que que Dios es Jesús, Padre, Espíritu Santo, que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los creemos en Cristo. ¿Cuál es la obsesión con la verdad? Cuando escuchamos predicación, retenemos lo bueno y si no aplica ya no lo absorbemos, nomás lo ignoramos. Porque yo, como decía, yo solo escucho como ciertos predicadores. En cuanto dicen algo en contra de la Biblia, yo ya no los escucho. Y la persona está diciendo como, ¿por qué? Como, si tenemos a Cristo y creemos en la Trinidad, como, ¿cuál es tu obsesión con la verdad? ¿Qué es la verdad? Fue la pregunta. Y en ese momento no supe cómo contestar. Bueno, es que la verdad es importante. Porque si no estamos en la verdad, no hay esperanza, ¿sí? Jesús dijo, conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? ¿Os hará qué? Libres. Mientras no estemos en la verdad, siempre vamos a estar pensando esto, aquello, buscando y buscando sin nunca encontrarla, ¿sí? Pero ya cuando la encontramos, descansamos, ¿sí? ¿Descansa de qué? De andar buscando, ¿sí? Porque hay muchos estudiosos que buscan y buscan y nunca encuentran. Se la pasan toda su vida buscando y buscando y nunca encuentran. ¿Por qué? Porque no aceptan la verdad, ¿sí? Además, la verdad es muy importante, ¿sí? ¿Por qué es importante la verdad? Es la pregunta, ¿no? Bueno, imagínense una persona que cree que está en la verdad, por ejemplo, porque muchas veces, bueno, si yo creo en Jesús, si una persona cree en Jesús, ¿ok? Pero ese Jesús no es el Jesús verdadero, ese Jesús no tiene poder para salvar a esa persona, ¿sí? O sea, la verdad es cuestión de vida o muerte. Por eso es tan importante. Si no creemos en el Dios verdadero, o sea, si creemos en otro Dios que no sea un Dios trinitario, como se ha revelado en la Escritura, estamos creyendo ya no hablamos acerca de la idolatría, que cualquier opinión errónea acerca de Dios nos hace idólatras, porque estaríamos adorando a un Dios que no es el Dios verdadero. Y si no adoramos y no creemos en el Dios verdadero,
entonces no tenemos esperanza, estamos condenados. Por eso es que la verdad es tan importante, ¿sí? Cualquier desviación de la verdad nos conduce a condenación. Yo antes no decían, bueno, pues si ahí predican acerca de Jesús y dicen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados y todo eso, pues está bien, están hablando de Jesús, ¿sí? Pero luego ya cuando dicen que Jesús esto, que Jesús, ya cuando dicen algo que es erróneo acerca de Jesús, entonces ya ahí ya tenemos que poner atención, ¿sí? Porque entonces ahí ya nos está predicando al Jesús verdadero. ¿Sí entendemos por qué es tan importante? Es una cuestión de vida o muerte. Y así, por ejemplo, en la Biblia, si decimos que algo que dice la Escritura no es verdad, ¿a quién estamos acusando? Estamos diciendo que Dios no dice, que en veces dice la verdad y que en veces no. Entonces estamos otra vez creyendo en un Dios que no es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero siempre dice que la verdad, no puede mentir. Y en el momento que lo acusamos de que algo no es verdad, es una, ¿cómo se dice? Blasfemia en contra de Dios. Estamos blasfemando en contra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la salvación también, si no creemos en lo... Dios es Dios es el que diseñó la salvación, ¿sí? Él planeó la salvación del hombre. Y Él la planeó a su voluntad, porque Él es soberano, ¿sí? Ahora, si nosotros no creemos lo que Él quiere que creamos para poder ser salvos, entonces vamos a terminar, ¿qué? Condenados. Porque nosotros digo, es que a mí me gusta esto, yo creo que así es. No es lo que yo crea, ni lo que tú creas, es lo que Dios dice. Y si no nos apegamos al plan de Dios, entonces no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Por eso siempre es cuestión de vida o muerte. Creo que como esos 3 puntos, que es como el fundamento del cristianismo, que la Biblia es la autoridad, que Jesús es Dios, pero no solamente Jesús, el Padre, Espíritu Santo, como dice Isaías, como dice Génesis 3, Efesios también. Y el tercer punto, que salvación es por gracia, por medio de la fe. Muchos claman creer eso, que la Biblia la autoridad, que Jesús es Dios y que la salvación es por medio de la gracia, por medio de la fe. Pero el problema que yo veo es que aunque puedan declarar que esos 3 puntos son correctos, uno que dice, eso es la verdad. Sí, eso es la verdad. Pero hay muchos que dicen, sí, yo creo que esa es la verdad. Pero luego interponen sí, la Biblia es la autoridad, pero Dios todavía da revelación nueva. Entonces, hay conflicto. Porque Apocalipsis, por ejemplo, dice que toda profecía del Espíritu es Cristo. Es decir, que toda profecía en el Antiguo Testamento y todo lo que se ha de cumplir, todo lo que ha acontecido, apunta a Cristo como Señor y Salvador. La revelación que dicen nueva no tiene que ver con cosas tribales, con cosas pequeñas de, me pasó esto, entonces eso significa, y van a la iglesia y dice, pues la revelación que Dios me dio para mi vida. No, la Biblia siempre el orden de la Biblia es que toda revelación apunta a Cristo de una forma u otra. Entonces uno puede decir, la Biblia, la autoridad, tenemos que leerla de principio al fin. Una muy personal, así, algo que gente nos ha dicho, a mí, dice, te basas solamente en el Nuevo Testamento. Y tú dices que crees en la Biblia como autoridad suprema, pero no entra en el Antiguo Testamento.
Y mi respuesta siempre es, pues si uno lee el Nuevo Testamento, uno reconoce que el Antiguo Testamento es la sombra de la sustancia, quien es Cristo. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento te dirige ¿a dónde? Les dije, al Antiguo Testamento. Porque sin el Antiguo Testamento no hay fundamento para el Nuevo Testamento. Yo no puedo creer en el Nuevo Testamento si no existe el Antiguo. Entonces, esa es la respuesta. Creemos toda la Biblia. Y ellos dicen, nosotros también. Pero luego dicen, pero creemos en revelación nueva. Uno dice, entonces, ¿cómo la Biblia es la autoridad suprema si uno cree también en la revelación? Y mira, dice que ahí va a haber profetas y todo eso. Y ahí es donde se mezcla. Entonces yo veo que, aunque uno puede decir, sí, yo creo en esos tres puntos, en el fundamento más grande, salvación por gracia. Justamente ayer escuché una predicación que dice, la salvación es por gracia por medio de la fe, pero esa misma persona también dice, pero te tienes que mantener para llegar. Entonces uno dice, crees en la gracia por medio de la fe que Dios te ha justificado, y si te ha justificado, Efesios dice que nos ha llevado a los lugares celestiales y nos ha sentado juntamente con Cristo. Eso es una declaración grande de Dios para el Hijo de Dios, que nos ha llevado a lugares celestiales. Son las obras de nosotros, y que nos ha llevado a un lugar en esa expresión que dice la palabra en Efesios 1 y 2. Uno dice, eso no es temporal, eso es que hemos sido trasladados a su gracia, hemos sido trasladados a un lugar nuevo. Pero ellos también dicen eso. Entonces mi conclusión es esa. Mi conclusión es que hay diferencia entre decir uno que cree la Biblia es autoridad, Jesús es Dios, salvación es por gracia por medio de la fe, y otra cosa en declarar, pero luego meter su opinión porque no entiende o no quiere humillarse, por ponerse en rodillas delante de Dios y decir, Señor, tu palabra es la autoridad, aún las cosas que yo no puedo comprender. Incluso así, como la predestinación, hay muchos pastores que, así, la Biblia es la autoridad, pero no entran ahí. ¿Por qué? Porque saben que ahí hay un conflicto, aunque no es conflicto, además es aceptar lo que dice la palabra con fe y creer. Entonces es lo que el patrón que yo veo es ese, declarar y no creer a veces. No, es que una cosa es decir yo creo en esto y otra es verdaderamente afirmarlo, ¿sí? Porque de aquí se desprenden muchas cosas. No estamos la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con que Jesús sea Dios, ¿verdad? Que haya vencido la muerte y todo eso, ¿sí? Pero la persona que realmente, porque la mayoría, pues, es triste, ¿verdad? Que la mayoría de los cristianos nomás escuchan, pero no estudian. Y en veces es mucho más fácil engañar a los que se dicen cristianos que a los que no son, ¿sí? Porque simplemente los creyentes dan por sentado que la persona que está aquí enfrente está siempre diciendo la verdad, ¿sí? Cuando todos somos susceptibles a poder estar equivocados, ¿sí? Porque el pecado todavía reside en nosotros, todavía nos equivocamos, ¿sí? Así que siempre tenemos que hacer nuestra parte, estudiar, no solamente porque nos están diciendo que esta es la verdad, sino porque yo estoy viendo que aquí dice exactamente eso, lo que escucho con lo que leo concuerda. Y entonces sí puedo afirmar que está diciendo la verdad, ¿sí? Por eso es que hoy no necesitamos que los que predican hagan señales, hagan milagros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en algún tiempo los apóstoles podían hacer eso, era porque todavía no estaba toda la revelación escrita. La gente no tenía con qué comparar, ¿sí? Lo que el apóstol estuviera predicando, no tenían con qué comprobar. Lo único que tenían con qué comprobar es que esa persona pudiera hacer cosas que nadie más pudiera hacer, y decían, yo sé que tú vienes de Dios porque esas cosas solamente las puede hacer Dios, ¿sí? Entonces ya decían,
en comparación de un falso profeta a un verdadero profeta. ¿Sí? Porque ustedes saben que todo a través de todos los tiempos siempre han existido falsos profetas, falsos predicadores, falsos de todo. ¿Sí? Así que, pero los verdaderos siempre se identificaron porque podían hacer algo milagroso, ¿sí? Tenían algo diferente, algo que los diferenciaba de los falsos, ¿sí? Pero ahora no necesitamos eso porque tenemos la palabra de Dios. Entonces es la única manera que nos podemos dar cuenta si alguien está diciendo la verdad o no, porque es el estándar, ¿sí? Dice la Biblia muy claro en la carta de Hebreos. La carta de Hebreos fue una carta que pues muchos eruditos dicen que ya fue escrito cuando la iglesia ya más o menos estaba establecida, ya tenían el evangelio, ya tenían muchas cartas de Pablo. Y dice el comienzo de Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí nos está demostrando algo muy importante, que dice en los postreros días, que son estos días ahorita, Dios en un tiempo habló por medio de los profetas, pero ahora habla por medio de Cristo. Luego en el capítulo 2 dice, en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y los que oyeron son los apóstoles, los discípulos. Nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí nos está diciendo que Dios dice en un tiempo, y dice, y confirmando que Jesucristo era el Señor, Cristo repartió varios milagros de varias diversas maneras para confirmar que Él era Cristo. Pero en el griego aquí original está escrito en tiempo pasado. Son muchas cosas que uno dice, pues ahí la Biblia es claro que ahorita pues si Dios quiere hacer un milagro lo va a hacer, y si los hace, y uno pues ve. Pero en términos de que los hijos de Dios tienen que confirmar a Cristo por medio de milagros o por medio de ciertas diversas cosas, yo creo que ahí se ve diferente, porque ahí en Hebreos nos dice, en Hebreos la carta fue escrita ya después que había estado además esas señales solamente les fueron dadas a los apóstoles. No es para que toda la iglesia haga milagros, ¿sí? O señales, ¿sí? Y ese fue en aquel tiempo solamente, cuando todavía no teníamos toda la escritura por escrito, ¿sí? Así que en aquel tiempo todavía, por ejemplo, los pastores todavía recibían revelación porque todavía no la tenían escrita, ¿sí? Pero una vez que toda la revelación fue completada, ya no necesitamos más. Si no podemos con lo que tenemos, ¿para qué queremos más? ¿Sí? Ya está toda la revelación de Dios, nos ha sido dada. Así que no tenemos que andar buscando nuestra propia revelación o recibir revelación de Dios. O sea, Señor, revélame, dime cuál es tu voluntad. ¿Quieres saber todo eso? Ahí está. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Ahí está. ¿Quieres saber qué quieres hacer? Ahí está. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ahí está. Sí, porque ya tenemos toda la revelación. Y eso es una diferencia o una característica del creyente muy importante, que nosotros no estamos diciendo, Señor, revélame tu voluntad. La palabra ya dice la voluntad. Lo que nosotros oramos es que Dios abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder entender la palabra de Dios, poder recibir
lo que dice la palabra de Dios. Así como Pablo oraba por la iglesia, que los ojos de su corazón se abran para poder conocer, para poder entender, recibir la sabiduría del Espíritu. Pero lo que se requiere para el creyente está escrita en la palabra. Y creo que ahí es donde es el base donde se falla, porque uno puede decir, sí, la Biblia es la autoridad, pero, y añaden cualquier cosa. Pero además el Hijo de Dios ya tiene la capacidad, ¿sí?, de entender la Escritura. Si hay algo que no entiende, es simplemente porque también se requiere de esfuerzo y trabajo, ¿sí? Hay que estudiar la palabra con diligencia, ¿sí? Y siempre buscando la verdad. O sea, pues es lo que yo le digo a las personas cuando me encuentro a alguien que está contendiendo conmigo. Le digo, mira, a mí me interesa la verdad. Si estoy equivocado, muéstrame dónde estoy equivocado, pero con la Escritura. Y si yo veo que estoy equivocado, lo acepto y cambio. Porque ¿por qué voy a mantenerme creyendo en algo que es falso? ¿Sí? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Pero si las ovejas no reconocen la voz de su pastor, no lo siguen. O sea que no son ovejas de Jesús, son ovejas de alguien más, pero no de Jesús. Como creyentes podemos estar equivocados y muchas veces lo estamos. Pero cuando escuchamos la verdad y la comparamos, decimos, oh sí, estaba equivocado. Y pues estaba equivocado y pues me voy a olvidar de esas cosas. Y ahora voy a creer esto porque eso es lo que debo de creer. ¿Para qué voy a estar creyendo en algo que me enseñaron, por ejemplo, mis padres, cuando mis padres no conocían la verdad y estaban equivocados? Simplemente porque mi padre y mi mamá me dijo que eso era, voy a creer eso toda la vida hasta que me muera, aunque vaya en contra de lo que dice la Escritura. Pues no. Y aunque lo acepten o no, muchos creyentes también que vienen de varias iglesias y otros lugares también dicen eso, dicen, pues así nací, así me voy a quedar. Y uno dice, ¿sí? ¿Qué palabras tan tristes y también tan, se dice necio, no sé cómo se dice, cuando uno escucha eso? Esa es necedad. Porque uno dice, ¿cómo puedes decir que pues así nací, así crecí, así voy a ser? Y entonces no hay lugar para crecimiento ni para aceptar si Dios te está llamando a aferrarte a la Biblia, a la Escritura, y no lo quieres hacer porque pues así nací, así crecí. Wow, eso es muy triste. Pues sí, es lo que dice Pablo, conociendo la verdad, se desviaron, ¿sí? Ok. Así es de que ya claro, hay doctrinas que no son tan esenciales y en las cuales pues puede uno, principalmente porque no tienen que ver con la salvación, ¿eh? Pero tampoco quiere decir que pues ya porque no son esenciales también nos vamos a hacer a un lado, ¿no? No, pero cuando alguien cree algo que no es esencial, pues también debe creer primero lo que es más esencial. En lo demás ya podemos tener alguna, ¿cómo se dice? Como negociación, ¿verdad? Pero lo esencial es esencial, porque es cosa de vida o muerte. Aunque nuestro trabajo es siempre estar en la verdad, ¿sí? Siempre buscar estar en la verdad. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene?
Hay una pregunta. Ah, he estado estudiando bastante porque ahorita pues hay una ola que se ha pues infiltrado muy fuertemente en la iglesia, especialmente con los jóvenes. Am, y por las redes sociales pues se está pujando mucho este mensaje que yo creo así por medio de la evidencia de la Biblia uno pues uno empieza a estudiar bastante porque dice pues no sé cómo lo ven así. Tienen puntos que uno puede escuchar y decir, "Oh, pues tiene caso ahí", pero hay más. Am, y eso sobre el rapto. Ahorita la iglesia moderna está rechazando el rapto. Están diciendo que el rapto no es lo que uno piensa cuando se mete al contexto de la escritura. Am, y eso es donde se divide dos grupos. Pues el que sabe de la teología, pues hay dispensacionalismo y luego hay teología de pacto. Y la teología de pacto es el que cree que el rapto no existe. Y esa teología, pues, es la que está siendo empujada y muchos es, oh, sí, yo creo en el rapto, ya lo creo. Entonces, bíblicamente, ¿cómo podemos encontrar, no que el rapto existe necesariamente, que nosotros vamos a encontrar a Cristo en el aire, porque 1 de Corintios 15 y 1 de Tesalonicenses nos dice eso también, pero ¿cómo sabemos que el rapto es antes de la tribulación y no después? Porque dice la palabra, Cristo dice, cuando yo venga será como trueno la venida del Señor y todo ojo verá que Él es el Señor y toda rodilla se postrará porque lo verán con su autoridad. Entonces, el concepto del rapto antes de la tribulación es que la iglesia va a ser levantada en silencio, de esa forma, es como yo lo he entendido. En silencio se va a levantar la iglesia, se va a hacer arrebatar la iglesia, pero luego Cristo va a venir con autoridad después de la tribulación para establecer su reino de 1000 años, la batalla, la gran batalla y luego el establecimiento de su reino. ¿Cuál es la evidencia para soportar el rapto antes de la tribulación? Y pues esa es la pregunta básicamente. Bueno, ahí está simplemente en Apocalipsis. Los primeros versículos mencionan acerca de la Biblia, pero ya después ya no hay mención de la Biblia, ¿De la iglesia? digo de la iglesia. ¿Por qué? Porque está tratando con esos 7 años de tribulación, ¿sí? Esos 7 años donde Cristo está tratando ¿con quién? Con su pueblo, ¿sí? Con Israel. Que tiene que ver con las 69 semanas de Daniel, ¿sí? Esta sería la última semana 70, ¿sí? Entonces, también cuando Israel fue puesto a un lado, que ahorita está puesto a un lado, ¿sí? Y Dios está tratando con los gentiles, con la iglesia, ¿ok? Pero un día, cuando el último gentil sea salvado, entonces va a comenzar, es otra señal, ¿verdad? De que cuando el último gentil se salve, entonces va a venir la tribulación, porque entonces es cuando Dios va a tratar con su pueblo que es Israel, ¿sí? Ya también vemos en la Escritura que la iglesia va a estar celebrando las bodas del Cordero, ¿sí? Mientras aquí en la tierra va a estar tratando con su pueblo, Israel, ¿sí? Así que, ¿por qué tendría que pasar la iglesia por la tribulación si ya no es Dios tratando con los gentiles? Está tratando ya únicamente con su pueblo, porque Dios necesita cumplir la promesa que le hizo a Abraham. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Perdón, es que tengo que detener ahí porque la creencia de ellos es exacta esa. Eso es el argumento. El argumento dice, Romanos 1, toda la Biblia nos dice, ya Efesios 2, Efesios 3, nos dice que por un solo sacrificio unió dos grupos, el gentil y el judío. Dice, ya no hay judío, ya no hay griego, sino hijo de Dios, el que cree que Cristo es el Señor. Entonces el argumento es, ¿por qué Dios va a restablecer un pacto antiguo que dicen, que sabemos en Gálatas, que en Gálatas nos dice que el pacto, todo que cree y tiene fe en Cristo Jesús, es del linaje de Abraham? No que es linaje físico, sino el espiritual, el cual Dios ha establecido. Entonces, ¿cómo es posible que Dios va a tratar con Israel si Israel, el judío que cree ahorita durante la iglesia, entra a la iglesia, aunque sea judío? Entonces, ¿cómo es que dice, cuando el último gentil, si la iglesia no consiste solamente de gentil, sino también de judío ahorita? Y el pacto de Abraham es uno espiritual que, aunque se demostró físicamente, dice en Gálatas y muchos otros pasajes que el pacto real es el espiritual de el que cree, porque Abraham creó. Y es lo que Cristo dice, Abraham vio, anheló mi día y me vio. Entonces esos son los argumentos que ellos producen y dicen, ¿cómo vas a separar Israel físico si el pacto es algo espiritual que se cumplió en Cristo Jesús? Bueno, como estamos viendo en Romanos, Romanos es la exposición del Evangelio por parte del Espíritu de Dios a través de Pablo, ¿sí? Y precisamente Pablo está tratando precisamente con eso, de por qué si los judíos, siendo el pueblo de Dios, no creen en Jesús. ¿Acaso la Escritura les falló, como dice? ¿Sí? Que es precisamente los capítulos 9, 10 y 11, donde Pablo toma esos 3 capítulos precisamente para explicar por qué los judíos, porque, o sea, yo les hice bueno, siempre decimos, Israel es la tierra santa, pero si vemos ahorita de santa no tiene nada. Miren cómo están allá, peleando todo el tiempo, en guerra todo el tiempo. O sea, ¿le podemos llamar la tierra santa a un lugar donde se están matando día a día? Entonces cualquier persona dice, luego dice, cualquier no creyente puede decir, ¿cómo estos le dicen a Israel la tierra santa? Mira todo lo que está sucediendo. ¿Sí o no? Cualquier persona puede preguntarse, de santa no tiene nada. Los judíos, mira, si son el pueblo de Dios, mira, son los más peleoneros. ¿Verdad? O son allá siempre están peleando. Entonces, eso quiere decir que, y luego no creen en Jesucristo. y si ellos son el pueblo escogido de Dios, no creen en el Hijo de Dios. ¿Cómo está eso? Entonces, por eso Pablo dedica esos capítulos para explicar precisamente eso. Y él dice ahí que esa incredulidad de Israel ya estaba incluida en el plan de Dios, ¿sí? O sea que eso de la incredulidad de Israel no tomó por sorpresa a Dios, sino que Dios ya había tejido esa incredulidad de Israel en el plan divino de Él, ¿sí? Así que un día Él va a tratar con su pueblo, y ese día va a ser en el tiempo ¿qué? De la tribulación, porque hasta este momento Israel no ha hecho la obra para la cual fue escogido, ¿sí? En el Antiguo Testamento, Israel fue escogido para hacer luz y llevar la palabra de Dios a todas las naciones. ¿Pero lo hicieron? No, ellos se hicieron egoístas y nomás quisieron tener a Dios como su Dios nada más, y no lo quisieron compartir con nadie, ¿sí?
¿Qué pasó cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive? ¿Por qué se rehusó? Porque Jonás sabía que Dios era misericordioso y compasivo y que iba a perdonar el pecado de los ninivitas. Y los ninivitas eran tremendos. Y él no quería que Dios los perdonara, ¿sí? Y se rehusó a ir. Y así es la condición del pueblo judío. Aún cuando la iglesia nació, ¿sí? A los judíos que fueron verdaderamente salvados, que recibieron el Espíritu de Dios, les costó trabajo aceptar que los gentiles también eran parte de la iglesia. Lo pudieron aceptar solamente por la misma señal. ¿Qué dijo Pedro? Ellos también recibieron lo mismo que nosotros recibimos, ¿sí? Que fue la señal de hablar en lenguas, ¿sí? Así como nosotros. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Que tanto los gentiles como los samaritanos, como los judíos, iban a ser parte de un mismo cuerpo, que era la iglesia, ¿sí? Porque de otra manera nomás existían esas tres clases de grupos más importantes, los judíos, los gentiles y los samaritanos. Y de esos tenía que ser solo uno. Y la única manera de que se pudieran aceptar entre ellos mismos era que hubiera una señal evidente, que pudieran ver ambos o todos de que pertenecían al mismo cuerpo, ¿sí? Pero no eran los judíos, sino ya estaban ahí los gentiles. La promesa que Dios le hizo, se la hizo a Abraham, a su pueblo, ¿sí? A sus descendientes, los judíos. Así que Israel no ha hecho lo que debió haber hecho desde el principio, pero sí lo va a hacer en el tiempo de la tribulación, ¿sí? Porque ¿quiénes son los que van a llevar la palabra de Dios durante la tribulación? ¿Quiénes son? ¿De dónde salen los 144,000 testigos? ¿De dónde salen los ¿cómo se llaman? Testigos, esos poderosos? Sí, todos son judíos. Y ahí no hay iglesia. Son puros judíos llevando a cabo el trabajo que debieron haber hecho desde el principio. Ahora sí, el pueblo de Israel es el que va a dar el mensaje para salvación. Pero ya la iglesia ya terminó su trabajo. Por eso es que, ¿por qué va a tener que pasar por la tribulación si no está tratando Dios ya con la iglesia? Ya la iglesia trató con los gentiles. Y claro, la salvación no, recordemos que la salvación no es por grupo, es individual. Y ahorita aún los judíos individualmente se pueden salvar. Sí, o sea, no les ha sido cerrado. Si un judío cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, ya pasa a ser parte ¿de qué? De la iglesia. Así que, bueno, eso es viéndolo a puntos, ¿cómo dijera? Desde el punto de vista de ojo de águila, ¿no? Desde lo lejos, ¿sí? Viendo todo eso. Ya entrando en detalle, pues podemos entrar por ejemplo, en Apocalipsis, donde ya no se menciona la iglesia después del capítulo 3, ¿sí? En el Nuevo Testamento, donde nos habla de la iglesia siendo la novia, ¿verdad? Que se va a reunir con el novio, que es Jesucristo, y se van a celebrar las bodas del Cordero. O sea, ¿se celebrarían las bodas del Cordero en medio de la tribulación? ¿En medio del juicio de Dios? Además el juicio viene ya primero a tratar con Israel para luego traer el juicio final, ¿sí? Así que si lo vemos a rasgos grandes,
Y simplemente analizando eso nos podemos dar cuenta de que la iglesia no necesita estar en la tribulación. Por eso es que nos habla del rapto, donde la iglesia va a estar celebrando las bodas del Cordero. Así que, ¿de dónde sacan que la iglesia va a estar en la tribulación y todo eso? Porque dicen que el pacto de Abraham ya fue cumplido en Cristo. Entonces, ya no hay un hecho de que Dios va a tratar con Israel si ahorita cualquier judío que crea es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia, pero la promesa fue hecha también ¿a quién? Bueno, desde que la promesa fue hecha a Abraham, no fue solamente hecha a los judíos, ¿sí? Sino que dijo, todas las naciones serán, ¿qué? Bendecidos. Bendecidas, no nomás los judíos, ¿sí? Pero Dios hizo la promesa a Abraham y a sus descendientes, como pueblo, ¿sí? Pero ahorita la salvación nunca ha sido, no ha sido en grupo, ha sido siempre individual. Porque, ¿qué dice Romanos? No todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ¿sí? Solamente aquellos que pusieron su fe en Cristo. O que creyeron a Dios, ¿sí? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero él creyó antes de la circuncisión y antes de la ley, ¿sí? Así que fue por fe, porque Abraham creyó, ¿sí? Le creyó a Dios. Y la salvación siempre ha sido por fe. Una última que también está conectado. Gentiles tendrán puerta para salvación durante la tribulación, donde Dios está tratando con Israel, o ningún gentil se va a salvar en la tribulación. No, claro, es cuando más gentiles también se van a salvar. ¿Sí? Pero creo que la aclaración debe ser que la iglesia es principalmente de gentiles, ¿sí? Pero eso no quiere decir que durante la tribulación ya no existan gentiles, ¿sí? Sino que precisamente durante la tribulación va a haber millones, como hay millones de gente ahorita, pero los judíos son los que ahora van a hacer el trabajo de evangelizar. ¿Sí? ¿Y a quién van a evangelizar? Pues a los gentiles. y entre ellos, pues, como dice Zacarías, un día reconocerán al que traspasaron. ¿Sí? Porque mi conclusión, como de ese caso, es teología de pacto y muchos creyentes pues creen eso. Mi conclusión cuando estaba estudiando dije, veo los ciertos puntos como un rapto silencioso cuando Dios dice que todo ojo lo verá. Sí, ahí hay un... Sí, es que a veces hay que poner mucha atención cuando sucede una cosa de la otra. Sí. ¿Sí? Pero cuando habla todo ojo lo verá, ¿acaso no está hablando del juicio final? ¿De la segunda venida de Cristo? Porque también dicen, bueno, ¿cómo es que Jesús va a venir? Va a venir durante el rapto y después al final de la tribulación. Entonces ya no sería la segunda venida, sería la tercera venida. ¿Sí? No, es que desde el rapto hasta el final de la tribulación abarca lo que se llama la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Es como en este tiempo, antes de la tribulación, Jesús no vino solamente como diciendo una sola vez, ¿sí? Nació como nacemos todos nosotros, empezó su ministerio, ¿sí? Todo eso fue
no fue una aparición solamente, sino que Él vino primeramente como un niño, entró al mundo como un niño, como bebé, nació, después inició su ministerio, después fue a la cruz, después resucitó, ¿sí? Durante este periodo Él estuvo, como podríamos decir, viniendo en varias maneras, de varias formas, ¿sí? ¿Acaso no puede hacer eso en su segunda venida? ¿Hacer lo mismo? Si ya lo hizo durante este periodo, lo está haciendo durante este periodo. Y luego vino en forma del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, manifestaciones, diferentes manifestaciones. Lo mismo puede suceder acá y es lo que va a suceder acá en su segunda venida. No, ¿hay duda ahí todavía? No, mi conclusión es de que la iglesia va a ser llevada antes de la tribulación por la evidencia del Antiguo Testamento, de Noé, de Lot, de que antes de Noé existió Metúsela por 969 años y cuando falleció dice que Enoc, y menciona Enoc en un versículo, dice, fue tomado y nunca se vio otra vez y luego inició la lluvia el mismo año. Son imágenes de gracia de la iglesia, Enoc, y de Noé también dentro de la barca, que es salvo durante durante un juicio. Lot también la misma cosa. Entonces uno puede reconocer que la conclusión no es que, pero entonces dice, ojo lo verá, pero silenciosamente es el argumento de ellos, y uno concluye y uno se regresa y dice, las 70 semanas de Daniel, la iglesia no es parte de las 70 semanas. Es un periodo entre las 69 y las 70 donde se abre una puerta de gracia. Sí, cuando Cristo vino se cumplieron las 69 semanas, pero ahorita hay un periodo de espera y ya van 2000 años de ese periodo, pero falta que se cumpla las 70 semanas. Entonces, lo que yo observé y también estaba hablando con mi papá, dije, la iglesia es mencionada como misterio por medio de Pablo. El ser levantados y encontrarnos en el cielo con Cristo es la segunda y la única otra cosa, aparte de la iglesia, que Pablo menciona como misterio. Dice, aquí está un misterio, no todos dormirán, sino que seremos levantados en el aire y nos encontremos con Cristo. Dos misterios menciona Pablo en todas sus cartas, la iglesia y lo que nosotros llamamos el rapto. Sí, este periodo de tiempo para los judíos es un misterio que no le había sido revelado, pero que nos es revelado ahora, dice, ¿verdad? Porque ellos no veían este periodo, ellos veían acá, cuando Jesucristo o el Mesías viniera por segunda vez, pero a traer juicio sobre la tierra. Pero ellos no les fue revelado el misterio de la iglesia. Ellos, por eso los judíos decían, no, o sea, Jesús no encajaba aquí. Para los judíos Jesús no encaja aquí. Porque ellos dicen, cuando el Mesías venga es porque va a quitarnos de toda la opresión y es cuando va a traer juicio sobre los enemigos de Dios, va a destruir a todos los enemigos y entonces vamos a estar, que Él va a ser el rey, ¿verdad? El que va a gobernar. Pero no contaban con el misterio de la iglesia. y por eso ese misterio de la iglesia no es Israel. Y lo que se abarca en ese tiempo del periodo de gracia es el rapto. Esa es la respuesta que yo pude concluir, porque yo dije, si el misterio de la iglesia y otro misterio que Pablo menciona es el rapto concierne a la iglesia, que tiene que cerrar se tiene que cerrar un periodo para que sigan las 70 semanas de Daniel. Y eso fue mi conclusión. Dije, entonces, Cristo en su ministerio no habló de la iglesia, la menciona una vez. Sí, la 70 semanas todavía no se cumple, pero entre las 69 y las 70 hay esta pausa.
Y esto no se había revelado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso para ellos es un misterio. Era un misterio porque ya ha sido revelado. Sí. Ahora que no lo quieren aceptar, por eso es que ellos se brincan de aquí para allá, de aquí para acá. Y por eso es que también no aceptaron a Jesucristo, porque ellos esperaban alguien así como David, ¿no? Guerrero, pero no contaban con que era espiritual, ¿sí? Porque la ley en el Antiguo Testamento era externa, pero en Cristo, la venida de Cristo se hizo ¿qué? Interna, ¿sí? La circuncisión era externa, pero ahora es interna, la del corazón, ¿sí? Que aquí tenemos que cortar lo malo, separarnos del pecado, pero internamente, no externamente. Todo en el Antiguo Testamento era externo, pero ahora todo es interno, porque todo lo del Antiguo Testamento estaba enseñando que iba a ser, que siempre ha sido interno, pero Dios empezó enseñándolos de manera externa. Y todo eso se cumplió en Jesucristo. Todas las fiestas, rituales, ceremonias y todo eso tuvieron su cumplimiento en Cristo. Hasta el día sábado, el día de reposo, porque en Cristo tenemos el verdadero ¿qué? Descanso. Y en Cristo se cumplió. Por eso es que ahí tenemos los sabatistas, ¿no? Que a fuerzas quieren celebrar el sábado en lugar del domingo, porque la Escritura dice, sí, guardarás el séptimo día de descanso, ¿sí? Lo dice ahí, pero no ven lo demás de que ese día de descanso se cumplió en Cristo y que ya no es necesario hacerlo en el día sábado, ¿sí? La iglesia comenzó a celebrar la resurrección y lo hizo ¿cuándo? El día domingo. Porque ya la sombra del sábado se cumplió. O sea, no se trata de guardar un día. Se trata de entrar en el reposo eterno, en el descanso eterno, no nomás descansar los días sábados. ¿Qué ganamos con descansar los días sábados? No, se trata de descansar eternamente. ¿De qué? Del pecado, no del trabajo. Los ángeles siguen trabajando. O sea, ellos deben estar ahí descansando allá en la playa todo el tiempo, ¿no? Pero ellos trabajan, ¿sí? Es más, Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Por qué nosotros teníamos que estar? ¿Qué clase de descanso están hablando allí? Es un descanso eterno, pero libres ¿de qué? Del pecado, del peso del pecado. ¿Amén? Bueno, pues, si no hay más preguntas, no hay más respuestas, se nos acabó el tiempo. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es la verdad y que en ti no hay engaño, que tú quieres que conozcamos tu verdad, que permanezcamos solamente en tu verdad, Señor, porque tu verdad es cuestión de vida o muerte, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos la has revelado de principio a fin, Señor.